Buenos días, amadas hermanas. En esta mañana vamos a comenzar la semana o el segundo día de la semana, porque ayer fue el primero, con nuestro estudio Más allá de mi lista de oración, lo que nos enseñan las cartas de Pablo de la autora Wendy Bello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias, mi Rey, porque en estos días, a pesar de que eh, la Navidad no fue específicamente, o tu nacimiento no fue específicamente un 24 o un 25 de diciembre, sino aún no sabemos la fecha exacta. Y sin embargo, la cristiandad celebra tu nacimiento y pues es un tiempo para dar gloria a tu nombre, gloria a el bendito Hijo de Dios, Emmanuel. Gracias, gracias por haber nacido y haber venido para rescatarnos y para ser librados de la muerte eterna y ser más bien llevados a tu seno eterno. Te damos gracias por esto y te oramos, Señor, para que en esta época estemos más que nunca pegadas a ti, buscándote a ti en la comunicación íntima que debemos tener a diario, Señor, tanto que nos cuesta con los ajites de la vida. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije, vamos a continuar nuestro libro. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo las dos primeras partes de el Padre Nuestro. La primera, pues, es Padre Nuestro que estás en los cielos, y la segunda, eh, venga a tu reino, santificado sea tu nombre y venga a tu reino. Son las que hemos visto. Ahora vamos a ver, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Por un lado, dice la autora, esta petición implica que nos unimos en la convicción de que todo el plan de Dios será consumado. Lo que Él orquestó desde el principio tendrá lugar conforme a su plan perfecto establecido desde la eternidad. Por otro lado, nos hace pensar en nuestra propia obediencia, en que su pueblo se sujete a su voluntad. ¿Qué está pidiendo Jesús? Pues con suma claridad que la voluntad de Dios sea hecha en todo, ¿sabes? Solo cuando estamos plenamente convencidas de que Dios es nuestro Padre y de que siempre tiene nuestro bien en mente, como dice Romanos 8:28, es que podemos hacer esta oración. Veamos Romanos 8:28. Dice así la palabra. Romanos 8:28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eh, Así que podemos hacer esta oración. La verdad es que la voluntad de Dios no siempre es algo fácil. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando se avecina una situación que nos asusta o preocupa, cuando la enfermedad nos ataca o una pandemia como la que sucedió nos pone la vida en pausa, los planes se nos escurren entre las manos. Tenemos que orar pidiendo que la voluntad de Dios sea hecha, convencidas de que es buena, agradable y perfecta, como lo dijimos. Dios Padre está en los cielos, siempre tiene un plan, nada lo toma por sorpresa y podemos confiar en Él. Jesús hizo este mismo tipo de plegaria para su propia vida. Cuando estaba por ser entregado en favor de todos nosotros, oró en Getsemaní así. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando decía: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Hay dos cosas que quisiera destacar con respecto a este episodio de la vida de Jesús. Primero, Jesús no fingió ni ocultó cómo se sentía. El Jesús hombre estaba afligido, abrumado, probablemente asustado ante lo que le aguardaba. Lucas nos dice que oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra.
Los entendidos o estudiosos señalan que ese síntoma es de un estrés tan fuerte que el cuerpo no lo puede soportar y los vasos capilares se rompen. Jesús nos enseña a orar a nuestro Padre, es hacerlo, nos enseña que orar a nuestro Padre es hacerlo con sinceridad, sin disfrazar lo que sentimos. A fin de cuentas, a Dios no podemos engañarlo. Pero sí podemos engañarnos a nosotras mismas cuando creemos que tenemos que dar una imagen de fortaleza que no tenemos. No, el Padre nos invita a abrir nuestro corazón, a expresar el dolor, la frustración, el temor, el cansancio, la duda, lo que sea. Así oraron también los autores de los salmos y lo expresaron al escribir esos hermosos poemas. Sin embargo, mientras Jesús confesaba su agonía y su deseo de no tener que pasar por la prueba, se sometió al Padre. ¿Por qué? Porque confiaba en Él. Nosotros podemos hacer lo mismo, podemos confiar en Él, nosotros podemos confiar en su voluntad, aunque duela, nos asuste y preferamos un camino diferente. Un autor, Tim Keller, dice, si no podemos decir hágase tu voluntad desde el fondo de nuestro corazón, nunca tendremos paz. Si no confiamos en la voluntad de Dios, ¿dónde crees que está nuestra confianza? Probablemente en lo que nosotros podemos hacer, controlar o prever. Sin embargo, eso nunca nos dará paz, porque lo que nosotros podemos hacer, controlar o prever está limitado por nuestra humanidad imperfecta y finita. No somos Dios. Oremos para que nuestra voluntad, todo nuestro ser, se rinda confiada a Dios. Orar de esta manera gira nuestro corazón hacia Dios, nos quita del trono del egocentrismo, del orgullo que nos engaña. Por eso el modelo que Jesús dio para orar comienza poniendo nuestros ojos en el Padre, expresándole nuestra adoración, pidiendo su exaltación, que su reino venga, que su voluntad sea hecha. Esto cambia nuestras perspectivas, ¿cierto? Es un reconocimiento de que nuestro mayor deleite está en Él, que Él es nuestra mayor necesidad y nuestra mayor satisfacción. Por eso oramos para que sea hecha su voluntad. Y antes de pasar a las peticiones específicas, me gustaría comentarles que en estos, hoy es 15, o sea que llevamos 12 días en Colombia. Y me ha hecho pensar mucho este estudio en cuanto a la voluntad, porque precisamente ha sido un cambio que produce ansiedad, que produce frustración, que produce temor. ¿Hice lo correcto? ¿Estoy en la voluntad de Dios? Eh, ¿Cómo sé que estoy en la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo tener la paz que Él me da cuando estoy en la voluntad de Él? Sabiendo que el proceso de alistarme y el proceso de llegar acá ha sido todo un proceso en que ha producido todos estos sentimientos y emociones y que obviamente ustedes también están sintiendo al no estar juntas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, orar hacia el Padre y rogarle que en su misericordia eh, nos ayude, nos guíe paso a paso en cada una de las situaciones que cada una individualmente tenga. Puede ser enfermedad, puede ser los hijos, el esposo, eh, el trabajo, el cambio, el cambio, el cambio es algo muy importante, el cambio. Y como sabemos, estamos de cambio eh, desde hace escasamente 15 días. El último servicio con nosotros fue en diciembre 1. Pero nosotros debemos llenarnos de gozo, de ese gozo que da el Señor. Y ahorita que recuerdo el versículo este de Romanos 15:13,
que dice así, y siempre nos lo repite el pastor Dan, eh, que algunas lo conocieron el domingo cuando hicimos la reunión. Era el americano, pastor americano, que no es el pastor Jack, también de pelo casi blanco. Y dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En eso es lo que debemos confiar, en Él, en Él. Él nos da el poder para tener gozo, para tener la paz. En esta época, una de las cosas que podemos recordar y que ayer nos hacía énfasis el pastor, fuimos a una iglesia diferente a la de mi hijo. Muy buena la predicación, aún no sabemos si va a ser la iglesia que elijamos. Y él hablaba de lo que significa una fe de gozo y una fe sombría. Hay personas cristianas que andan, como decía Héctor, con la cara de no, en lugar de la cara de sí, sí, la cara de gozo, la cara de esperanza, sí. Entonces, esta época pues es llena de esperanza. Muchos están pensando que no, llegó la Navidad tan importante, no sé qué. Y él explicaba que en ocasiones le damos tanta importancia a este aspecto de las festividades que no nos centramos en el significado de la, de lo que es la festividad. En este caso, el nacimiento del Salvador. ¡Wow! Dios hecho hombre, Dios venir a la tierra. Eso es para que nos dé gozo y nos produzca paz, porque Él es el que da la paz. Entonces, continuemos con las clases de oración que nos invita aquí a orar el Padre Nuestro. Habla de las peticiones terrenales. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y lo primero que es comprender que Jesús nos está enseñando a pedir a nuestro Padre por aquellas cosas que necesitamos. De hecho, más adelante nos dice que nuestro Padre conoce bien nuestras necesidades. Es bueno saber que el Padre conoce nuestras necesidades, porque nuestros deseos provienen con frecuencia de un corazón torcido que no sabe bien lo que quiere y mucho menos lo que necesita. Mateo 6, 32, 31, 32 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Por otro lado, la cultura del consumismo, y yo hablaba solamente de Estados Unidos cuando estaba en Estados Unidos, pero aquí es exactamente lo mismo. Se va uno a un centro comercial y ay, Dios mío, todo el mundo sale con sus paquetes. Y hay veces paquetes de cosas que no sirven para nada, sino de adorno. Entonces, por otro lado, la cultura de consumismo que nos rodea nos hace pensar que necesitamos una infinidad de cosas, cuando en verdad podíamos vivir con mucho menos de lo que creemos. Por lo tanto, el Señor nos invita a orar por las necesidades, pero descansando en su omnisciencia, voluntad y provisión. En segundo lugar, se nos dice al orar que consideremos nuestras necesidades diarias, es decir, orar por lo de hoy, no por lo de mañana y el mes entrante y dentro de un año. ¿Quiere decir que no puedo orar por mi futuro? Por supuesto que no. Lo que significa es que la Biblia nos enseña que es sabio hacer planes. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja. También nos instruye que pongamos nuestros planes en las manos del Señor, de acuerdo con Proverbios 16:3. Pero como creyentes debemos reconocer que nuestro Dios soberano vive por encima del tiempo y sabe todo. De modo que no tenemos que vivir ansiosas y preocupadas por un mañana que en realidad no nos pertenece. Jesús nos advierte en este mismo discurso que son los gentiles, es decir, los que no conocen al Señor, que no pertenecen al reino, los que viven ansiosos y afanados por el mañana, por cosas de la vida material como la comida y la ropa. La invitación es a vivir confiados en que Dios tiene cuidado de sus hijos.
Esa idea la repite Pablo en la carta a los Filipenses. Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Nuestras peticiones las presentamos a Dios confiados y sin afán. Las dejamos en sus manos porque tenemos la convicción de que nuestro Padre tiene un cuidado especial de nuestras vidas y conoce todas nuestras necesidades, aún la más pequeñita. Luego nos dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta petición nos lleva a orar por nuestra relación con Dios y con los demás. Y les voy a dejar tarea que lean esta parte hasta el final, porque les quiero contar la experiencia de ayer en el servicio. El servicio fue bien curioso. La primera parte es eh, himnos, himnos del himnario que alguna vez me prestó, eh, himnos de la iglesia bautista que me prestó Jesse, y que las que comenzaron en la iglesia de Avondale hace varios años lo usaban, ¿sí? Pero lo curioso es que no hay piano, no hay ningún instrumento, no hay panderetas ni nada, sino que colocan una pista, ¿sí? Y colocan la letra. Entonces, va uno cantando los himnos, ¿sí? Em, pero entonces hay un momento en que se llama el tiempo de oración, no, el tiempo de perdón, oración de perdón, oración de perdón. Y es un tiempo en que uno está de pie, porque ha estado cantando, está de pie, y no recuerdo cuántos minutos, pero me parecieron bastantes, en que cada uno reflexionaba en lo que ha sucedido en la vida de uno durante la semana y pedirle perdón al Señor para estar preparados para recibir la palabra. Pues recuerdo que Héctor en varias ocasiones lo hacía antes de comenzar el servicio. Me pareció especial porque se produjo un silencio absoluto, absoluto. Habían como unas 50 personas, no más, no es más grande la iglesia, 50 personas, pero un silencio absoluto, todo el mundo concentrado en el arrepentimiento, en perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y me puse en la mente a hacer la lista de todas las cosas en las que he pecado contra Dios, em, precisamente durante este proceso de cambio, ¿sí? Em, y me decía a mí misma, no, a veces uno piensa en pedir perdón por los pecados y lo convertimos solamente como en una oración cortica, perdóname mis ofensas, Señor, o perdóname mis pecados. Pero cuando nosotros estamos en secreto con Él, que es lo que es la oración del Padre Nuestro, estamos en secreto, necesitamos desocupar todo ese tanque lleno de todas esas, de esos momentos en que hemos pecado y que nos parece, no, simplemente en ese momento estaba emocional o cualquier cosa por el estilo que uno se dice como mentira, pero no, debemos hacer confesión específica de nuestros pecados en nuestra oración diaria. No es fácil, no es fácil hacer todos los pasos, todos los pasos. Y entonces algunos dirán, uy, no, pero entonces ahora, ¿cuánto me voy a demorar yo en mi devocional si tengo que hacer todas estas cosas paso por paso? No sé. He dedicado a cada renglón de la oración unos días de pensamiento. No lo he hecho todo de una. En algún momento antes de que comenzáramos el libro y que yo lo empecé a leer,
tuve un tiempo de estos, de estar pidiendo perdón al Señor. Entonces, pues, dice, pedir perdón a Dios implica confesar nuestros pecados. Sobre este punto me gustaría compartir algo que escribí en mi libro Un corazón nuevo y que nos ayudará a ganar en claridad. Quizá te preguntes por qué tendríamos que hacer esto si ya Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz. A través de la obra de Cristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados y ahora tenemos paz con Dios. Pero también estamos en un proceso de santificación que involucra luchar con el pecado que todavía nos asedia por el resto de nuestras vidas. Por tanto, confesar nuestros pecados es un reconocimiento de quiénes somos y quién es Dios. Confesar nuestros pecados nos permite mantener la comunión con Dios y con nuestra familia de la fe. Es importante también afirmar que dejar de confesar nuestro pecado es peligroso porque endurece y insensibiliza nuestro corazón. Esto hace que lo que ayer veíamos como pecado, poco a poco va dejando de serlo ante nuestros ojos. La buena noticia es que a pesar de nuestro pecado, tenemos un Dios bueno que está pronto a darnos su perdón, no porque lo merezcamos, sino porque derrama su misericordia sobre nosotras. Juan escribió su primera carta a cristianos. Esta carta fue escrita para nosotros, la iglesia. Esa, allí encontramos estas palabras amorosas del apóstol. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Jesús nos enseña en este modelo de oración a hacer de la confesión una práctica cotidiana. Nos invita a venir delante del Señor buscando su perdón al confesar nuestros pecados. Además nos habla de nuestras relaciones interpersonales porque confesar nuestros pecados no solo es cuestión vertical en nuestra relación con Dios, sino también horizontal en nuestra relación con los demás. El apóstol Santiago lo expresa así. Por tanto, confiénsense en sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados. Quiero detenerme ahí y rogarle al Señor que apartemos este tiempo de aquí al miércoles para cada ratico que tengamos de pronto entre la cama, eh, cuando estoy lavando la loza, en lugar de estar pensando en cosas bobas o oyendo cosas que no son buenas, apartar tiempo para pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón. Uno se pone a mirar y en realidad son tantas las cosas en las que uno peca a diario que las vemos, que ya no las vemos pecado porque como se convirtieron como en una cosa nuestra. Entonces, hagamos el ejercicio y confiemos en que el Señor continúa trabajando en nuestras vidas. Y dejemos el resto de la oración y la conclusión para la próxima semana. Bueno. Las amo mucho, las extraño, que el Señor las bendiga. Amén.